estudio de reflexión para el apostolado, como intentando responder a esta pregunta: ¿qué hacer para salvar a las almas? ¿Qué decirles? Voy a decir cosas que muchos no se atreverían a decir, ni en público ni en privado. Para la inmensa mayoría de personas, esta conferencia sería sencillamente insoportable, y preveo que pocos la conseguirán escuchar entera cuando se suba. No creo que la descarguen muchos, pero yo sí que voy a descargar mi conciencia, para no sentirme como un perro mudo. En todas tus acciones, dice el Eclesiástico 7:40, acuérdate de tus postrimerías y nunca jamás pecarás. Voy más bien a leer, porque no se trata tanto de que ponga pectus, intente sacar cualidades oratorias, sino del contenido. Hoy el temor de Dios es tabú. Nos dicen siempre: háblennos solo del amor de Dios. Dice San Agustín: si no se empieza por el temor a servir a Dios, nunca se llegará a amarle. Es como cuando te ponen anuncios en los medios de comunicación de que tienes que conducir bien, despacito, respetando las señales, pues siempre te ponen lo trágico: un accidente, un choque terrible, muertos. No te ponen, mira, tienes que conducir suavecito porque da mucho gusto, mira qué bien. No. Si quieren impactar, van por el temor, porque eso es lo que impacta desgraciadamente a la mayoría de personas a las que hay que salvar. También hablar del amor, por supuesto. Pero es que se habla del temor por amor. La mayoría de las personas que viven habitualmente en pecado son insensibles al amor de Dios, porque no lo aman, por eso están habitualmente en pecado. Por eso hay que socorrerlos del camino de la perdición por lo que más les impresione. Si no puedo despertarlos ahora por el amor que no tienen, por amor a ellos tendré que despertarlos por el temor que sí tienen, el de la muerte eterna. Hasta el Concilio Vaticano II nos habla del temor de Dios, de la condenación, en Lumen Gentium número 48. No se nos mande como a siervos malos y perezosos ir al fuego eterno, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice el Concilio. San Juan Bosco nos dice: si solo el pensar en el infierno os trastorna la cabeza, ¿qué será caer en él? Pues mejor es pensarlo ahora y no caer más tarde. Vamos a decir primero unas verdades como suposición, para que no se nos malinterprete. Dios es infinitamente misericordioso, pero respeta la libertad humana. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no a la fuerza, sino libremente. Dios nos da a todas las personas los medios suficientes para que se puedan salvar. Si alguien se condena, es solo por su culpa. Dios Padre mostró estas verdades claramente enviando a su querido Hijo para salvarnos en la cruz. En el cielo no puede entrar el pecado, es incompatible con la vida eterna y la santidad de Dios.
Explicar cómo salvarse es lo mismo que explicar cómo librarse del infierno. Esta conferencia es solo para los que tienen humildad. ¿Quieren descubrir a una persona retorcida de soberbia? Pronuncien ante ella, por ejemplo en una predicación, la palabra infierno. Enseguida le entra un tic, un tembleque. Recuerdo una catequesis en un colegio que teníamos, había niños, también algunos papás con ellos, y yo pues les iba preguntando de las verdades fundamentales de la fe, quién es Dios, cuántas personas tiene, quién está en la Eucaristía, y llegó el turno de la pregunta desagradable. Si uno se muere en pecado, ¿dónde se va? En pecado grave, ¿dónde se va? Y dijeron los niños, que son almas cándidas y puras, y por eso no temen la palabra infierno. ¡El infierno! Inmediatamente uno de los papás se levantó como un rayo y se fue. Puede ser casualidad, entró ganas de ir al servicio, no sé, pero eso lo he visto más de una vez. Ahí se mide la conciencia que tiene uno. Si yo tuviera la conciencia limpia, no tendría yo ese, diríamos, repelús ante esa palabra, ante ese tema. Aquí voy a decir cosas que se necesita humildad para entenderlas y acogerlas, porque de los que son como los niños entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. ¿Qué es necesario para condenarse eternamente? Solo 3 cosas muy fáciles de suceder. La primera, cometer un pecado mortal. Algunos dicen, no, eso del infierno es para los superendurecidos y encallecidos en el mal, que tienen su opción fundamental en algo ya perverso, como Hitler, como Stalin. Por eso hay muy pocos ahí en el infierno, los monstruos nomás. Esos pecadores que caen por debilidad una y otra vez, que pasan la vida ligeramente, pero que dicen con la boca, yo amo mucho a Dios, esos se salvan. Están muy equivocados. Veamos a ver qué nos dice el magisterio de la Iglesia. Con un acto en materia grave se comete pecado mortal. No hace falta una opción fundamental. El catecismo me dice que es materia grave, por ejemplo, no ir a misa un domingo pudiendo ir, número 2181, y otros más, ¿no? Eso se ve el catecismo y se ven muchas materias graves. ¿Qué me dice el catecismo en 1859? El número 1859. El pecado mortal presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, no de una opción de muchos actos seguidos, del acto. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Por eso si alguien de repente está viendo esta conferencia y cuando empieza a escuchar cosas desagradables, no, mejor apago y me salva la ignorancia, no sirve de nada, porque es una ignorancia afectada. No quiero saber, peor para ti. En el número 1861 del Catecismo me dice, el pecado mortal entraña la pérdida de la caridad, un acto, y la privación de la gracia santificante, es decir, el estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Son palabras textuales. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Por lo tanto, ya nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que basta un acto en materia grave y ya ese acto me puede condenar eternamente, si se siguen las otras 2 cosas facilísimas que me queda por decir. Segunda cosa, la primera, un acto que sea pecado grave. Segunda,
no querer confesarme bien con un sacerdote. Esa es la segunda condición, y eso también es facilísimo. En el número 1452 del Catecismo de la Iglesia Católica me dice que querer confesarse bien es necesario para el perdón del pecado mortal. Si no quiero decir un pecado mortal en la confesión por vergüenza o porque no lo quiero reconocer por soberbia, porque rezo tanto y ya que tengo tantos años de gracia, ¿cómo yo voy a cometer un pecado mortal si yo soy un beato? No, imposible, yo lejísimos años luz del pecado mortal, jamás. Pues ¿cuántos ahí dicen eso? Y después la sorpresa que se pegarán. Dios no lo perdona por su soberbia, porque no sabe reconocer su pecado o porque lo calla por vergüenza. ¿Cuántos hay que dicen, no, si yo no tengo pecado? ¿Quiere confesarse usted? ¿Para qué es la confesión? Pues para perdonar los pecados, la misericordia. Yo no tengo pecado, se lo he escuchado 100 millones de veces. Yo no tengo pecado. Dios no lo perdona, digo, ni ese ni los otros que diga en la confesión si calla uno grave, y me convierto en un nido de sacrilegios que me conducen a la condenación de los hipócritas que no pueden engañar a Dios. En el juicio final habrá muchas sorpresas. Dice San Agustín, cuando el lobo va a robar una oveja, se lanza a la garganta para impedir que vale y pida socorro. Así la robará y devorará con seguridad. De igual forma trata el demonio a tantas pobres ovejas de Jesucristo, las hace caer en pecado y luego se les lanza a la garganta para impedir que se confiesen. Y finalmente las precipita en el infierno. Se cierra comillas, San Agustín. Y Santa Teresa en esa frase tan famosa que empieza así, Padre, predicad muchas veces contra las confesiones mal hechas, porque muchos se condenan o por no confesarse o por confesarse mal. Otra manera de confesarse mal es no dejar la ocasión próxima de pecado grave pudiéndolo hacer. Por ejemplo, dos ejemplos que me invento. Un joven que tiene su móvil, como suele ser ahora, con internet, y que se dedica pues a ver pornografía por el móvil. ¿Hasta qué punto el tener eso es necesario para su vida? Si ve que es una ocasión próxima de pecado para él, tiene que dejar ese móvil, cambiarlo por uno más sencillo, que no tenga internet. Pero padre, eso es dificilísimo hoy día, eso es heroico. Pues ¿qué nos pone el ejemplo Jesucristo de el que le hace caer el ojo derecho que lo arranque? Pues si pone Jesucristo el ejemplo de la mutilación del ojo, del pie, del brazo, va a ser menos o más el deshacerse de algo que me hace caer. O por ejemplo, un menor de edad que por la lejanía del matrimonio pues no es causa suficiente para que tenga ya un noviazgo. Y a pesar de que no es causa suficiente para que tenga un noviazgo, se arriesga a esa ocasión próxima de pecado y de hecho cae con su chica, haciendo cosas que nunca haría con su hermana. No hace falta decir más detalles. Pues si no deja esa ocasión de pecado, dado que por su juventud no le es necesario el tener noviazgo aún, es que ni se le puede absolver. Porque está apegado a esa ocasión próxima. ¿Cuántos hay que tendrán confesiones sacrílegas por no dejar la ocasión? Nunca el mundo ha sido una máquina tan eficaz para condenar almas como hoy. ¿Por eso vamos a ser más blandos? ¿Acaso la misericordia de Dios consiste en callar cuando viene la fiera?
Ahora la Iglesia debe ser más firme que nunca, precisamente por verdadera misericordia. Y tercero, morir en pecado mortal. Ya hemos dicho, lo primero, facilísimo, es cometer un pecado grave. Segundo, no confesarse o confesarse mal. Y tercero, para redondear ya la condenación, morir en ese pecado. Dice el Concilio de Florencia XVII Ecuménico: las almas que mueren en pecado mortal bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas. Según la carta a los Hebreos, hay una sola muerte y después el juicio. La mayoría de las muertes, sobre todo hoy día, son repentinas y de Dios nadie se ríe, porque tiene dignidad. Una vez que he dicho estos tres ingredientes para la condenación tan fáciles de reunir, vamos ahora a estudiar algo que no pertenece al magisterio de la Iglesia, pero es muy interesante, porque si hay otros que dicen delante de multitudes que la opinión contraria, pues yo también tengo derecho a decir mi opinión, y no estoy solo. ¿Son pocos los que se salvan? Hoy a varios he escuchado, no hoy digo, en otras ocasiones, sacerdotes incluso famosos, que la mayoría se salva, y alguno dice la inmensa mayoría, es rara la condenación. Vamos a ver. El magisterio de la Iglesia no lo dice. Vamos a ver el magisterio de numerosos santos padres de la Iglesia y santos doctores de la Iglesia, que cada uno juzgue con objetividad. Primero, la Sagrada Escritura no me lo deja claro, pero vale la pena citarla. Mateo 7,14: qué estrecha es la puerta y qué angosta es la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Y me dice Primera de Pedro 4,18: si el justo a duras penas se salva, ¿dónde irán a parar el impío y el pecador? Y Mateo 20,16: porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y Romanos 9,27: e Isaías clama de Israel: aunque fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo un resto será salvo. Vamos a ver la interpretación de los santos y doctores de la Iglesia que me dan sobre este tema. Primero, Santa Teresita de Lisieux, que a veces muchos la entienden muy mal. Era una santa de hierro, de fortaleza increíble, y muy firme. Decía en una carta a Celina el 18 de julio de 1889: caen las almas en el infierno en tanto número como copos de nieve en un día de invierno, y Jesús llora. ¿Cuántos creemos que mueren cada día, cada hora, cada minuto? Pues la santa habla de lo que uno puede ver a través de una ventana cuando nieva. San Alfonso María de Ligorio me dice: son muy pocos los que observan una conducta cristiana. Y esto lo decía en su tiempo, siglo XVIII, ¿qué será ahora? Pues la mayor parte solo tienen de cristianos el nombre, dice este santo. Y San Bernardo, que por cierto de todos los santos que voy a citar, y más que no voy a citar, tengo de todos la cita de donde el libro que se saca, el apartado, todo lo tengo. Dice San Bernardo: realmente son pocos los que se salvan. Y San Agustín, por ejemplo, lo cito para que Sermón 106, 10 de Verbis Domini 32. Bueno, pero ya no digo más.
Dice San Agustín, los que se salvan son seguramente el pequeño número, son pocos los que se salvan en comparación de los que se pierden. En realidad, muchos se salvan, millones, pero comparado con los que se pierden, pues son menos, bastante menos. Lo dicen con la palabra pocos, así que imagínense. Dice San Gregorio Magno Papa, ¿quién sabe en qué pequeño número seréis entre vosotros los elegidos de Dios? Y Santo Tomás de Aquino, es el pequeño número el que se salva. Y San Roberto Belarmino, que nadie crea que el número de los escogidos sobrepasará al de los réprobos. La misma cosa podemos decir a proporción de los cristianos y de los católicos, por supuesto. Y la última cita, San Basilio, colócate en el pequeño número. El bien es raro, pocos son los que entran en el reino de los cielos. Otros nombres, sin citar sus frases por falta de tiempo, es, por ejemplo, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Buenaventura, San Pedro Canisio, San Bernardo, creo que ya lo cité, San Anselmo, San Vicente Ferrer, San Pedro Julián Aymar, San Luis María Griñón de Montfort. Y curiosamente, de todos los que he ido recuperando, de todo lo que he leído en mi vida, ni un solo santo me dice la opinión contraria, que son muchos más los que se salvan. Ni uno he encontrado. Y si alguno lo encuentra, por favor, que me diga la frase correspondiente. Dudo que la encuentre. Con este sentir unánime de los santos citados, ya podemos decir que hay que hacer para formar parte de la Iglesia triunfante. Ser distinto. Me dice San Pablo en la carta a los Romanos 12:2, no os configuréis a la semejanza de este mundo. En otras palabras, ser diferente, ser distinto. Y cuanto más reina la tiniebla, el pecado, las malas costumbres alrededor, más tiene que brillar el cristiano. Y ese es su principal apostolado, ser distinto. Y que lo noten, que es distinto. Ser del corto número en los 10 mandamientos. Como Cristo le dijo al joven rico, si quieres salvar tu vida, tu alma, cumple los mandamientos. Sé distinto. ¿Qué necesita el mundo de hoy escuchar sobre los 10 mandamientos para ser distinto y poder entrar en esa vía estrecha y salvar el alma? Vamos a escoger, de entre muchas cosas que podríamos decir, diríamos, las que más pican, las que a veces menos se escuchan, las que más necesario es recordar, incluso también hasta las más controvertidas. Respecto al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, estar dispuesto antes morir que cometer un pecado mortal. Si no estoy dispuesto a eso, ya me puedo confesar 100.000 veces, no se me perdona el pecado. ¿Quién está dispuesto a morir o perderlo todo antes que cometer un pecado mortal? Pocos. Aunque, sin embargo, en la iglesia perseguida, como leí en una revista católica hace un tiempo, en Siria, en Irak, el 95% de los cristianos, y lo demuestran, están dispuestos a morir o perderlo todo antes de apostatar. Pero si hiciéramos la estadística en el catolicismo, diríamos, cómodo de Occidente,
¿qué ocurriría? Segundo mandamiento, me dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1385, si hay pecado mortal, no recibas la comunión sin confesarte primero. ¿Y por qué lo pongo esto en el segundo mandamiento? Por ese pecado secreto, profundo, pero abundantísimo de hoy día, que es el sacrilegio comulgando en pecado mortal. Para quedar bien. Tercer mandamiento, que me dice el Catecismo 2181, Santa Misa los domingos y fiestas de guardar el que no va por pereza pudiendo ir, o por trabajar más pudiendo ir, pecado grave. ¿Quién dice esto hoy día? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Pues es lo que más necesitan escuchar nuestras ovejas. Cuarto mandamiento, no abandones a tus padres en grave necesidad, ni los insultes hoy día, ni vieja. Y bueno, no puedo repetir porque sería grosero decir en una conferencia aquí delante del Señor las cosas que dicen nuestros jóvenes a sus padres. Como si no fuera nada eso. Quinto mandamiento, que hay que decir bien alto hoy día al mundo, no abortes ni lo aconsejes a nadie por ninguna causa. Y otra cosa que es muy necesario levantar la voz y que salga a los cuatro vientos, no exhibas tu carne, no vistas indecentemente, tal que puedas poner a otro en ocasión de pecar gravemente al verte. Eso también muy fácil puede llegar al pecado mortal, es exhibicionismo. Y no estoy hablando solo de las playas. Y dentro del quinto mandamiento hay un caso que vi hace tiempo en un lugar X. Lo digo como ejemplo porque por aquí también muchos fervorosos y devotos pueden cometer pecado grave. Recuerdo una señora muy devota que rezaba el rosario todos los días y asidua a la misa. Y por supuesto de comulgar. Se murió una persona familiar, concretamente un familiar, no quiero decir detalles, aunque ustedes no conocen, y pues la mamá de ese familiar estaba bastante peleada con ella, diríamos, y esta señora muy devota, pues no la podía ni ver. Y cuando le comunican otras personas que tal familiar ha muerto y que su madre, pues eso, estará dolida, ¿qué responde la devota de comunión frecuente, de misa asidua y de rosario diario? Por ella no voy a ir al entierro ni al lugar donde esté, sino que iré por él, y si ella, por más destrozada que esté, si ella viene a abrazarme o a darme un beso, como diríamos como educación, porque son familiares,
a esa madre destrozada, le haré un giro así y la rechazaré. En ese momento tan crítico de dolor. Eso es pecado mortal. ¿Cuánto daño hace el rencor a las almas aparentemente muy devotas y de mucha comunión? La sorpresa que se van a dar al fin de sus vidas. Sexto mandamiento: antes del matrimonio, como hermano y hermana. Durante el matrimonio, rechaza los anticonceptivos. Esto se tiene que decir a la gente, porque la inmensa mayoría esto no lo cumple. Y pueden ser católicos de comunión. Séptimo mandamiento: sé plenamente honrado en tu trabajo. Que a veces no solamente es robar cogiendo algo a escondidas y saliendo corriendo, se pueden robar de muchas otras maneras, por ejemplo, engañando al que sabe menos cuando se va a hacer un negocio. Por ejemplo, quedarse ilícitamente de parte de una herencia. Por ejemplo, recibiendo prestado un dinero o algo, diríamos, de bastante valor, y no devolverlo. Octavo mandamiento: cuida la lengua, odia la calumnia. La inmensa mayoría de la gente es murmuradora. Si no murmuramos, seremos tremendamente distintos. Noveno mandamiento: rechaza las tentaciones impuras, huye de las ocasiones peligrosas. Esto también es distinguirse muchísimo del mundo, porque fíjense que el mundo, que cuando aparece algo que atrae sexualmente, lejos de rechazarlo, lo mira más. Pues ser distintos es, aunque me atraiga eso persecución por ser casto públicamente, pues retiro la mirada. Y si vienen a mí, a veces me hablan personas diciendo: mire, es que no hay donde meterse, voy al trabajo, conversaciones impuras, voy a una fiesta, conversaciones impuras, y esto incluso entre mujeres. Pues ¿qué es ser distinto? No participar en ellas, saber cambiar de tema, oírse. ¿Que me va a venir persecución? Ojarice, sí, ojarice, sí. Ese es el martirio del cristiano. Ser distinto. Y décimo: no aborrezcas a los que tienen más. Dos medios principales para ir por el camino estrecho a imitación de Santa María. Ella era la mujer de la oración, asidua, continua, lo meditaba todo en su corazón, tenía presente a Jesús. Pues bien, primer medio: oración en exclusiva diaria, en gracia de Dios. Y si es con la ayuda de un buen director espiritual para que no se deje la oración, mucho mejor. Para que te ayude a hacerla bien, mucho mejor. Muchos se ponen un plan de vida, parece que se van a comer el mundo, y por no tener la humildad de buscar un director espiritual, se enfrían y lo dejan todo al poco tiempo. Y segundo, humildad. Cada vez que tengamos una duda, preguntar a un sacerdote que ame la doctrina de la Iglesia. No nos quedemos con la duda. Porque si ya teniendo ideas claras y ciertas nos tambaleamos, ¿qué será
si teniendo duda viene la tentación. Si no tengo las ideas claras. Yo la experiencia que tengo es que al principio a los jóvenes, tal vez por falta de formación, diríamos cuando recién salí del seminario, pues a los jóvenes que me preguntaban el tema sobre el noviazgo no sabía dejárselo claro. Y yo he tenido la experiencia de lo terrible que es para ellos que un sacerdote no les deje las ideas claras, en ese tema o en cualquiera. Terrible, porque al no tener las cosas claras, pues entonces la pasión no tiene, diríamos, no me sale la palabra, no tiene freno. En cambio, si tengo las ideas claras, esto está bien, esto está mal, esto es grave, esto es leve, entonces ya ahí está el freno de la conciencia. Hoy con este relativismo, con tanto catolicismo light, con tanto respeto humano, con tanto deseo que aplaudan, pues están desorientados. Por eso repito, oración, humildad. Oración, humildad. Ese es el camino para la salvación y para la santificación. Si perseveras en estas dos cosas, la imitación de la Virgen Santísima, vas camino seguro de salvación. Por amor y altísima caridad, oportuna e inoportunamente, avisemos de esto a los que están al borde del precipicio.